Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Cuarta parte. Supervivencia. 26. Bandidos y rebeldes. La violencia era un último recurso. En ocasiones los campesinos irrumpían en los graneros, asaltaban trenes y saqueaban las comunas. Después de que Guangzhou, Hebei, sufriera un tifón en 1961, algunos de los aldeanos se proveyeron de hoces para segar por su cuenta en los campos. Un secretario del partido se puso al mando de una brigada y organizó ataques contra pueblos cercanos. Robaron docenas de ovejas y varias toneladas de verdura. En algunas de estas incursiones se empleaban armas. Un dirigente de Shaanxi consiguió los rifles con los que un centenar de aldeanos saqueó una comuna adyacente y se llevó 5 toneladas de grano. Otro dirigente local encabezaba una banda armada de 260 hombres que dormían al raso durante el día y se entregaban al pillaje por la noche. En algunas zonas rurales se congregaban grandes grupos en las fronteras de distrito y provincia y hacían incursiones al otro lado, dejando a su paso un rastro de destrucción. Pero lo más habitual era que el objetivo de la violencia de los campesinos fueran los graneros del estado. La escala de los ataques era pasmosa. En uno solo de los distritos de Hunan, 30 de los 500 graneros del estado sufrieron ataques a lo largo de 2 meses. También en Hunan, la región de Xiangtan presenció 800 casos de robo de cereales en el invierno de 1960 a 1961. En Huaihua, los granjeros abrieron por la fuerza una serie de trojes y se llevaron varias toneladas de mijo. Los ataques a trenes también eran comunes. Los granjeros se reunían cerca de la vía férrea y asaltaban los trenes de carga. Se valían de la mera fuerza de su número para imponerse a los guardias. Hechos de este tipo se volvieron cada vez más frecuentes desde finales de 1960, cuando el régimen se apercibió de la magnitud de la hambruna y emprendió una purga de los miembros del partido que habían cometido los mayores abusos. Después de la destitución de Zhang Zhongliang en la provincia de Gansu, se notificaron a la policía local unos 500 casos de asalto a trenes tan solo en enero de 1961. El total de pérdidas se estimó en unas 500 toneladas de cereales y 2.300 toneladas de carbón. Con cada asalto las multitudes se volvían más osadas. A principios de enero hubo problemas con unas pocas docenas de personas en la estación de ferrocarriles de Wuwei, pero luego otras se fueron añadiendo a los revoltosos hasta formarse aglomeraciones de centenares de seres humanos. Entonces, a finales de mes, unos 4.000 aldeanos se desbocaron, detuvieron un tren y se sustrajeron de él todo lo que pudiera tener algún valor. En otro lugar, cerca de Shangye, unos 2.000 granjeros enfurecidos estuvieron saqueando un granero desde el anochecer hasta el alba y mataron a uno de los guardias. En otro caso se robaron uniformes militares de un vagón. Unos días más tarde, los aldeanos se presentaron disfrazados en un almacén y lograron que los guardias los tomaran por fuerzas especiales, con lo que pudieron llevarse los cereales sin oposición alguna. A todo lo largo de la vía férrea, los aldeanos asaltaban los depósitos de grano, robaban ganado, se adueñaban de armas y quemaban los libros de contabilidad. Hubo que enviar a las fuerzas armadas, así como milicias especiales para restablecer el orden. Algunos de los asaltos a trenes tuvieron repercusiones diplomáticas. Por ejemplo, cuando los asaltantes de un tren de carga quemaron una serie de artículos que la República Democrática y Popular de Corea mandaba a exponer en la República de Mongolia. En honor del Ministerio de Seguridad Pública, hay que decir que en ningún momento se dio la orden de disparar contra las multitudes y que se dio instrucción a la policía para que se concentrara en los cabecillas. La violencia engendra violencia. A veces, el escudo protector que los extraños tomaban por pasividad y sumisión se resquebrajaba y los aldeanos estallaban en ciega furia.
En las acaloradas discusiones, en las que se presentaban cuotas de producción cada vez más elevadas, los granjeros acusaban a sus dirigentes de matarlos de hambre. Algunos de los más airados llegaban a asaltar y matar a los cuadros locales con cuchillas de carnicero. Otros se armaban con bastones y perseguían a los cuadros sospechosos de malversar fondos públicos. En el distrito de Yunjiang, Sichuan, los lugareños desataron su ira colectiva contra un alto cargo y este se arrojó con su mujer a un estanque donde ambos murieron. En el distrito montañoso de Tongjiang, un jefe de equipo del lugar, Liu Funian, tuvo que arrodillarse sobre piedras y sufrir que lo golpearan con un asta de bandera. Pero estos casos no eran habituales. Las personas corrientes hurtaban, robaban, mentían y en ocasiones incendiaban y saqueaban, pero raramente empleaban la violencia. Eran ellos los que tenían que buscar maneras de comerse la amargura, la expresión china para sufrir adversidades, lo que implicaba tragarse las penas, aceptar el dolor y vivir con pérdidas abrumadoras. Menos visible, pero igualmente destructivo, era el incendio provocado. No siempre era posible distinguir entre los fuegos que habían empezado por accidente, provocados por ejemplo por unos aldeanos que trataban de calentarse durante el invierno, y los que se encendían deliberadamente como forma de protesta. El Ministerio de Seguridad Pública estimó que por lo menos 7.000 incendios habían provocado pérdidas por valor de 100 millones de yuanes en 1958. Sin embargo, se vio incapaz de calcular cuántos de esos incendios eran provocados. Los órganos de seguridad pública de Hebei informaban cada año de docenas de casos de incendio deliberado. A finales de 1959 había 3 veces más incendios en Nanjing de los que había habido el año anterior. Muchos de ellos fueron fruto de la negligencia, pero no pocos se debieron a la acción de incendiarios. Xiao Shihai, por ejemplo, pegó fuego al dormitorio colectivo de su fábrica como forma de protesta. Xu Minhong quemó 4 almiares y murió bajo los disparos de la milicia local. En Shaanxi, Hubei, alguien prendió fuego a la casa de un secretario del partido. En otro lugar de la misma provincia, unos granjeros airados rociaron con gasolina una estatua de Mao y le pegaron fuego. En Sichuan, Li Huben encendió la cantina local, que en otro tiempo había sido su hogar, gritando: «¡Salid de aquí! ¡Esta cantina es mía!». Para 1961, la piromanía se había adueñado de las zonas rurales. Centenares de fuegos centellaron por las noches en torno a Guangzhou durante las semanas que siguieron al Año Nuevo Chino. Muchos de ellos eran obra de granjeros que exigían un terreno en propiedad privada. En el distrito de Wenyuan, los aldeanos escribieron un mensaje en una pared cercana al granero que acababan de incendiar, en el que declaraban que no tenían importancia que se quemara el grano, ya que no les pertenecía. En las hambrunas, los hambrientos suelen estar demasiado débiles y demasiado concentrados en su propia supervivencia como para pensar en rebelarse. Pero en los sótanos donde se hallaban los archivos del partido se ocultan muchas evidencias de que durante los 2 últimos años de hambre aparecieron organizaciones clandestinas. Jamás representaron una amenaza seria para el partido y era fácil aplastarlas, pero actuaron como barómetro del descontento popular. Muchas de aquellas organizaciones no llegaron a actuar. En Hunan, por ejemplo, 150 personas se armaron para rebelarse cerca de una frontera de distrito en el invierno de 1960 a 1961, pero las fuerzas de seguridad locales los metieron rápidamente en cintura. Cerca de la capital de la provincia, unos pocos granjeros descontentos organizaron un partido del amor por el pueblo que pedía libertad para cultivar y comerciar con productos agrícolas. Tampoco tuvieron ninguna posibilidad de hacer nada. No obstante, los desafíos más creíbles procedían de las provincias cercanas al Tíbet, donde un alzamiento armado fue reprimido con artillería pesada en marzo de 1959. Como resultado, el Dalai Lama tuvo que partir al exilio.
En 1958 se produjo una rebelión en Qinghai, que se prolongó durante varios meses en lugares que iban desde Yeganjin, Yan'an, cercana a la frontera con Gansu en el este, hasta Yiwu, Yushu y Nankiang en lo alto de la meseta tibetana. Algunos de los rebeldes recibían su inspiración de Lhasa y otros del Islam. Las fuerzas armadas de la provincia fueron insuficientes para hacer frente a los levantamientos y en un primer momento el ejército se concentró en restablecer el control sobre todas las carreteras de importación estratégica. Los levantamientos locales siguieron sacudiendo periódicamente a toda la región. En otoño de 1960 los aldeanos del distrito de Shuangwei, Yunnan, se rebelaron. Su acto de subversión se expandió rápidamente a varias comunas. El movimiento recibió el apoyo de cuadros locales, incluidos secretarios del partido que se hallaban en lo más alto de la jerarquía. Se empuñaron las armas y centenares de aldeanos descontentos se pusieron en marcha gritando eslóganes en favor de la abolición de las comunas del pueblo, del mercado libre y de la devolución de la tierra a los granjeros. El ejército intervino enseguida y capturó y eliminó a todos los líderes menos a uno. En el informe que entregó en Zhou Enlai, Xie Fushi, el más alto responsable de seguridad, hizo referencia a una docena de incidentes similares que habían tenido lugar aquel mismo año en las provincias del sudoeste. A todo esto había que añadir más de 3.000 grupos contrarrevolucionarios, detectados por las fuerzas de seguridad del Estado. Tan solo en Yunnan había un centenar de grupos que se referían a sí mismos como partidos Dang. Las sociedades secretas habían sufrido una persecución despiadada a partir de 1949, pero una larga historia de represión a manos del Estado les había preparado para sobrevivir contra todas las adversidades. Una investigación realizada en una provincia del norte nos da una idea de la influencia que habían conservado, aunque no podemos destacar que los cuadros del partido, llevados por un exceso de celo, hincharan los números a fin de recibir mayores recursos para luchar contra los contrarrevolucionarios. Durante los primeros meses de 1959, se desenmascararon en la provincia de Hebei unos 40 grupos clasificados como contrarrevolucionarios. La mitad de ellos pertenecían a sociedades secretas que el partido había tratado de extirpar. Wanxing Dao, Shengxiang Dao, Bagua Dao, Shantian Dao, Yugong Dao. Habría como una docena de sectas y sociedades secretas de carácter religioso y popular activas en la provincia. Se creía que tan solo en el distrito de Ninjing, el 4% de la población local pertenecía a una secta u otra. Eran muchas las personas que juraban adhesión a la Yiguan Dao. Algunas de estas sociedades extendían su influencia más allá de las fronteras provinciales. A pesar de las restricciones impuestas al movimiento de los habitantes del campo, había fieles que viajaban de Hebei a Shandong para rezar ante el sepulcro del líder de una secta con presencia en las aldeas, llamada la Sociedad de las Enseñanzas del Cielo y de la Tierra. En todas las partes y las personas se volvían hacia la religión popular, pese al clamor del partido contra la superstición. En 1960, unos 3.000 devotos se reunieron en Deqing, condado de la provincia de Guangdong, donde una ceremonia en memoria del nacimiento de la Madre Dragón había preservado su popularidad. Incluso estudiantes y cuadros del partido participaron en la celebración. Sin embargo, no hubo nada que pudiera desestabilizar al régimen, ni siquiera en sus peores momentos. Igual que en otras hambrunas, desde Bengala e Irlanda hasta Ucrania, en el momento en el que se hizo evidente que el hambre iba a durar mucho tiempo para la mayoría de los aldeanos, ya no tenía fuerza para caminar hasta el pueblo de al lado, no hablemos ya de buscar armas y organizar un alzamiento. En cualquier caso, incluso las formas leves de oposición sufrían una represión brutal y castigos severos. Los cabecillas de los disturbios y alzamientos eran condenados a muerte, y los demás tenían que cumplir sentencias indefinidamente en un campo de trabajo.
Otro factor que impidió que el país estallara, incluso en el momento en el que morían decenas de millones de seres humanos, fue la inexistencia de una alternativa viable al Partido Comunista. Unas religiones secretas sin cohesión alguna y unos partidos clandestinos mal organizados no podían hacerse cargo del enorme país. El régimen, sí, y la posibilidad de un golpe militar organizado por el propio ejército se había desvanecido después de las purgas sistemáticas a que lo había sometido Lin Biao en 1959 tras el pleno de Lushan. Pero había una fuerza más poderosa que la mera geopolítica que impedía la aparición de una amenaza creíble contra el partido. La técnica de autoayuda de uso más frecuente en tiempos de hambruna es un ingenio sencillo llamado esperanza, y la esperanza dictaba que, por mala que fuera la situación en la aldea, Mao albergaba en su corazón los mejores intereses del pueblo. De acuerdo con una creencia común en tiempos del imperio, el emperador era bueno, pero sus siervos podían corromperse. Todavía más en la República Popular, donde la población tenía que conciliar la visión utópica que pregonaban los medios con la realidad diaria de la catástrofe. Una entidad lejana llamada gobierno y un semidios conocido como Mao luchaban por el bien. Si Mao hubiera sabido la verdad, todo habría sido distinto.